Desde que tengo memoria, siempre he sentido una atracción inexplicable hacia lo macabro y lo sobrenatural. No puedo precisar cuándo comenzó este interés, pero definitivamente alcanzó su punto álgido en mi último año de secundaria. Fue entonces cuando mis amigos y yo decidimos explorar la vieja casa abandonada al final de nuestra calle. No era la primera vez que habíamos escuchado historias espeluznantes sobre ese lugar, y quizá por eso mismo, la idea de jugar a la ouija allí nos pareció irresistiblemente tentadora. El grupo estaba compuesto por 5 personas: Sara, la más escéptica de todos; Marcos, el bromista que siempre buscaba la manera de asustarnos; Lucía, un entusiasta de lo paranormal; David, mi mejor amigo desde la infancia; y yo, Adrián. La casa, abandonada desde hacía décadas, tenía una fachada que se desmoronaba lentamente, ventanas rotas y una puerta principal que colgaba de sus bisagras. Nos reunimos allí una noche de viernes, convencidos de que no encontraríamos mejor escenario para nuestro juego. La habitación que elegimos para la sesión era amplia y polvorienta, con muebles viejos cubiertos por sábanas blancas, lo que le daba un aire de misterio aún mayor. Colocamos la ouija en el suelo, encendimos varias velas para iluminar el lugar y nos sentamos en círculo alrededor del tablero. Sara se encargó de poner su dedo sobre el planchet primero, asegurando que todo esto no era más que una tontería. Sin embargo, a medida que nos uníamos, su rostro perdió el escepticismo inicial. Cerramos los ojos y, siguiendo las instrucciones de Lucía, comenzamos a formular preguntas. Al principio, no sucedió nada. El planchet permanecía inmóvil y la única respuesta que obteníamos era el susurro del viento colándose por las rendijas de las ventanas. Pero después de unos minutos, algo cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y el planchet comenzó a moverse lentamente, primero hacia la palabra sí, luego hacia no. Las respuestas eran vagas y confusas hasta que Marcos, con su habitual tono burlón, preguntó si había alguien allí con nosotros. El planchet se desplazó rápidamente hacia sí. A partir de ese momento, las respuestas se volvieron más claras y específicas. Nos comunicábamos con un ente que se hacía llamar el mensajero. Nos dijo que había sido condenado a vagar por este mundo, atrapado entre la vida y la muerte, y que necesitaba nuestra ayuda para encontrar la paz. Las respuestas del espíritu eran directas, pero inquietantes. Nos advirtió que no debíamos interrumpir la sesión sin su permiso, y que cualquier intento de burlarnos de él tendría consecuencias graves. Aunque inicialmente pensé que alguien del grupo estaba moviendo el planchet, pronto quedó claro que ninguno de nosotros tenía el control. El aire se volvió frío y una presencia palpable llenó la habitación. Finalmente, el planchet se movió violentamente hacia Dios y la sesión terminó abruptamente. Regresamos a nuestras casas esa noche sin hablar mucho de lo ocurrido. Sin embargo, los días siguientes fueron testigos de una serie de eventos inexplicables que comenzaron a atormentar a cada uno de nosotros. La primera en notar algo extraño fue Lucía. Encontró un mensaje escrito con sangre en la pared de su habitación: «Ayúdame o morirás». Al principio, pensó que era una broma de mal gusto de alguno de nosotros, pero cuando nos mostró la foto del mensaje, quedó claro que no era así. Ninguno de nosotros era capaz de algo tan perturbador. Los mensajes continuaron apareciendo en nuestras casas. Marcos fue el siguiente en ser atacado. Una mañana, se despertó con las palabras «Tu hora se acerca» escritas en el espejo de su baño. Sara encontró un mensaje similar en su armario y David en el techo de su dormitorio. Finalmente, un mensaje apareció en mi propia habitación: «No me ignores». El miedo se apoderó de nosotros. Nos reunimos para discutir lo que estaba ocurriendo, pero ninguno tenía una explicación lógica. Decidimos volver a la casa abandonada para intentar contactar con el mensajero una vez más y averiguar qué quería realmente. Pero al llegar, encontramos la entrada bloqueada y la casa en un estado aún más ruinoso que antes, como si el tiempo hubiera pasado de manera anormalmente rápida desde nuestra última visita. Desesperados, consultamos a un experto en lo paranormal. El hombre, de aspecto sombrío y ojos penetrantes, nos dijo que habíamos desatado algo más allá de nuestra comprensión. El mensajero no era un espíritu común,
era una entidad atrapada entre dimensiones, buscando venganza contra aquellos que perturbaban su descanso. La única manera de detenerlo era realizar un ritual de exorcismo en el lugar donde lo habíamos invocado, pero advirtió que sería peligroso y que no todos podríamos sobrevivir al intento. El día del ritual llegó y nos preparamos lo mejor que pudimos. El experto nos guió a través de una serie de pasos meticulosos, cada uno diseñado para debilitar la conexión del espíritu con nuestro mundo. A medida que avanzábamos, la atmósfera en la casa se volvía más opresiva. Las sombras parecían moverse por sí solas y susurros inquietantes llenaban el aire. Sentí un pánico creciente, pero sabía que no había vuelta atrás. En el clímax del ritual, el experto nos ordenó cerrar los ojos y concentrarnos en nuestras oraciones. Podía sentir la presencia del mensajero intensificándose, su furia palpable en cada rincón de la habitación. De repente, una fuerza invisible me arrojó contra la pared. Abrí los ojos justo a tiempo para ver a Marcos siendo arrastrado hacia la oscuridad. Sus gritos resonaron en mis oídos y supe que no lo veríamos de nuevo. El ritual terminó abruptamente y la casa quedó en silencio. El experto nos dijo que habíamos logrado debilitar al espíritu, pero que el precio había sido alto. Nos recomendó no hablar más del asunto y tratar de seguir con nuestras vidas, pero el trauma de esa noche nos dejó marcados para siempre. Cada uno de nosotros intentó seguir adelante, pero los recuerdos del mensajero y sus mensajes sangrientos seguían acechándonos. Marcos nunca fue encontrado. Su desaparición fue reportada a la policía, pero sin ninguna pista o evidencia concreta, el caso fue archivado como uno más de los muchos misterios sin resolver. Sara, Lucía, David y yo nos distanciamos con el tiempo, incapaces de enfrentar el horror compartido que nos unía. Pasaron los años, pero nunca logré escapar completamente de la sombra de aquella noche. A veces, en los momentos de quietud, aún podía sentir la presencia del mensajero observándome, esperando pacientemente en la oscuridad. A veces me pregunto si algún día regresará para terminar lo que comenzó, o si tal vez, de alguna manera, lo arrastramos con nosotros a un lugar donde nunca encontrará paz. Pero una cosa es segura, nunca olvidaré el mensaje que dejó en mi pared aquella noche. No me ignores. Y aunque intento no pensar en ello, sé que el mensajero sigue ahí, en algún lugar, esperando, observando y quizás planeando su regreso. Nunca más volví a tocar una ouija. La curiosidad que una vez tuve por lo sobrenatural se ha transformado en un miedo profundo y arraigado. La casa abandonada fue demolida años después, pero los ecos de su pasado aún resuenan en mi mente. Y cada vez que veo una noticia sobre desapariciones misteriosas o fenómenos inexplicables, no puedo evitar preguntarme si el mensajero ha encontrado nuevas víctimas para su venganza interminable. Así es como terminó nuestra aventura con la ouija. Una lección amarga y cruel de que hay fuerzas en este mundo que no deben ser perturbadas y que algunos juegos tienen consecuencias más allá de nuestra comprensión. Y mientras el mundo sigue girando, los recuerdos de aquella noche permanecen, una advertencia eterna de los horrores que yacen más allá del velo de lo conocido. El reflejo maldito. El aire fresco del bosque era un alivio bienvenido después del sofocante calor de la ciudad. Mis amigos y yo habíamos planeado este retiro durante meses, ansiando escapar del estrés cotidiano y desconectar del mundo. La cabaña de David, enclavada en el corazón de un espeso bosque, era el lugar perfecto para relajarnos y disfrutar de la naturaleza. La cabaña era rústica pero acogedora, con una gran sala de estar que se abría a una cocina bien equipada. Las habitaciones eran pequeñas pero cómodas y una chimenea en la sala prometía noches cálidas junto al fuego. Llegamos por la tarde y, después de instalarnos, pasamos el tiempo explorando los alrededores y preparando una cena sencilla. La paz del bosque nos envolvía y las preocupaciones parecían desvanecerse. Esa noche, después de la cena, nos reunimos alrededor de la chimenea. Las llamas danzaban y crepitaban, llenando la sala con una luz cálida y sombras en movimiento. Fue entonces cuando Emma, siempre la entusiasta de lo paranormal, sugirió la idea de una sesión de ouija. David, que había heredado la cabaña de su abuelo,
mencionó que había encontrado una vieja tabla de Ouija en el desván. Envalentonados por el ambiente y la compañía, accedimos a la propuesta. David bajó la tabla y la colocó en la mesa del salón. Apagamos las luces y encendimos velas, creando una atmósfera mística y algo inquietante. Nos sentamos alrededor de la tabla, con las manos temblorosas de emoción y nerviosismo, y comenzamos la sesión. La tabla era antigua, con letras y números desgastados, y el planchet de madera tenía un aspecto misterioso. Emma tomó la iniciativa, preguntando en voz alta si había algún espíritu presente. Al principio, el planchet se movió lentamente, pero pronto comenzó a deslizarse con más fuerza, deletreando sí. Una mezcla de miedo y emoción recorrió el grupo. Las preguntas continuaron, y el espíritu se identificó como M, afirmando estar atrapado en un espejo. La historia que nos contó era inquietante, había sido maldecido hace mucho tiempo y estaba buscando desesperadamente una manera de liberarse. Las respuestas se volvieron cada vez más urgentes, y una sensación de opresión llenó la sala. Decidimos terminar la sesión, agradeciendo al espíritu y moviendo el planchet hacia Dios. Pero la sensación de inquietud no desapareció. Esa noche, al retirarnos a nuestras habitaciones, no pude sacudirme la sensación de ser observado. Cada sombra en la habitación parecía más oscura y cada sonido más agudo. Finalmente, el agotamiento me venció y caí en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, compartimos nuestras experiencias. Todos habíamos tenido sueños extraños, pero lo más perturbador eran los reflejos. Emma mencionó haber visto una figura oscura en el espejo del baño, y David confesó haber sentido una presencia detrás de él mientras se miraba en el espejo de su habitación. No queríamos admitirlo, pero todos sabíamos que algo había cambiado desde la noche anterior. A lo largo del día, la sensación de ser observado se intensificó. Los espejos de la cabaña parecían más que simples superficies reflectantes, se habían convertido en ventanas hacia algo oscuro y maligno. Las sombras en los espejos se movían cuando nadie estaba mirando directamente, y figuras oscuras aparecían fugazmente en los reflejos. El primero en desaparecer fue Lucas. Nos habíamos despertado para encontrar su cama vacía y su mochila intacta. Lo buscamos por toda la cabaña y los alrededores, llamando su nombre hasta que nuestras voces se volvieron roncas, pero no había rastro de él. La policía local fue notificada, pero no pudieron hacer mucho más que tomar una declaración y prometernos que seguirían buscando. La desaparición de Lucas dejó una sombra aún más oscura sobre el grupo. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Emma fue la siguiente. La encontramos en su habitación, mirando fijamente al espejo, sus ojos vidriosos y sin vida. Parecía haberse ido de este mundo, atrapada en algún lugar entre la realidad y la oscuridad. La trasladamos a un hospital cercano, pero los médicos no pudieron encontrar nada físicamente mal con ella, simplemente no respondía. La paranoia se apoderó de nosotros. Cubrimos los espejos con sábanas y evitamos cualquier superficie reflectante, pero la sensación de ser observados no desapareció. Cada uno de nosotros comenzó a ver las figuras oscuras en los reflejos de nuestros ojos, en el agua de los vasos, en cualquier cosa que pudiera mostrar un reflejo. David y yo éramos los únicos que quedábamos en la cabaña. Decidimos que debíamos hacer algo para detener lo que fuera que habíamos desatado. Nos sumergimos en libros de esoterismo y antiguas maldiciones, buscando desesperadamente una manera de revertir lo que habíamos hecho. Encontramos referencias a espíritus atrapados en espejos y rituales para liberarlos, pero todo era fragmentado y confuso. Finalmente, encontramos un antiguo libro que describía un ritual de liberación. Requería ciertos elementos, velas negras, sal para formar un círculo de protección y un espejo antiguo que actuara como portal. Reunimos los elementos necesarios y nos preparamos para llevar a cabo el ritual. La tensión era palpable y el miedo casi paralizante, pero sabíamos que era nuestra única oportunidad. Esa noche, volvimos a la sala de estar. Colocamos el espejo en el centro de un círculo de sal y encendimos las velas negras alrededor. David comenzó a recitar las palabras del ritual, una antigua invocación destinada a romper la maldición y liberar al espíritu atrapado. El aire se volvió helado,
y las sombras en el espejo comenzaron a moverse frenéticamente. Las figuras en los reflejos se volvieron más definidas y podíamos ver los rostros distorsionados de los espíritus atrapados, luchando por salir. Un viento gélido llenó la sala y las velas parpadearon violentamente. El espejo vibró y emitió un sonido agudo y penetrante. En un clímax de energía, el espejo explotó en 1000 pedazos y una explosión de luz llenó la sala. Las sombras desaparecieron y el viento se calmó. El aire se volvió más ligero y la sensación de opresión se desvaneció. Sabíamos que habíamos logrado romper la maldición. Las semanas siguientes fueron un proceso de recuperación. Emma, milagrosamente, despertó del estado catatónico en el hospital, aunque no recordaba nada de lo sucedido. Lucas nunca fue encontrado, y su desaparición dejó una herida en nuestros corazones. La cabaña de David fue vendida, y ninguno de nosotros quiso volver a hablar de la experiencia. El episodio dejó cicatrices profundas, recordándonos siempre el peligro de jugar con fuerzas que no entendemos. Aprendimos que los reflejos pueden ser ventanas hacia lo desconocido y que algunas puertas, una vez abiertas, son difíciles de cerrar. La experiencia nos unió más como amigos, pero también nos hizo más cautelosos y respetuosos con lo que no podemos ver ni comprender completamente. El huésped de la oscuridad. Las luces parpadeaban débilmente mientras el ruido de la música vibraba en las paredes de la casa. Habíamos decidido organizar una fiesta para celebrar el fin de los exámenes finales, un merecido descanso tras semanas de intenso estudio. La casa de campo de Clara, aislada en las afueras de la ciudad, era el lugar perfecto para desahogarnos sin preocuparnos por molestar a los vecinos. Con bebidas, música y amigos, la noche prometía ser inolvidable. Pasadas unas horas, cuando la euforia inicial empezó a decaer y el ambiente se tornó más relajado, alguien sugirió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre, una sesión de Ouija. Habíamos bebido lo suficiente como para que la idea pareciera emocionante en lugar de aterradora. Clara, la anfitriona, reveló que había encontrado una vieja tabla de Ouija en el desván de la casa y pensó que sería divertido intentar comunicarnos con el más allá. Nos reunimos en el amplio salón, apagamos las luces y encendimos unas velas para crear la atmósfera adecuada. Nos sentamos en círculo alrededor de la tabla, cada uno colocando las manos sobre el planchet. Al principio, todo era risas nerviosas y bromas mientras Clara, en tono solemne, empezó a invocar a los espíritus. La planchet se movió ligeramente y pensamos que alguno de nosotros estaba jugando, pero luego comenzó a moverse de manera más decisiva. Formó la palabra sí en respuesta a la pregunta de Clara sobre si había alguien allí con nosotros. Las risas se apagaron, reemplazadas por un silencio tenso. Las preguntas continuaron y las respuestas que obtuvimos se volvieron cada vez más perturbadoras. El espíritu se identificó como Malachai y afirmó haber sido invocado en esa misma casa mucho tiempo atrás. Nos sentimos inquietos, pero también fascinados por la experiencia. Decidimos terminar la sesión cuando las respuestas del espíritu se volvieron amenazantes. Clara, con un tono de voz firme, agradeció al espíritu y cerró la sesión, moviendo el planchet hacia Dios. Pensamos que todo había terminado, que el juego había sido solo una broma inofensiva. Regresamos a la fiesta, intentando olvidar la sensación de inquietud que la sesión había dejado en nosotros. Sin embargo, algo había cambiado. La casa, que antes se sentía acogedora y festiva, ahora parecía opresiva y oscura. Las sombras parecían moverse con vida propia, y un frío inexplicable se instaló en el aire. Al día siguiente, cuando la resaca comenzó a disiparse, las cosas empeoraron. Cada uno de nosotros comenzó a experimentar fenómenos extraños y perturbadores. En mi caso, desperté con la sensación de ser observado, y al mirar alrededor de mi habitación, vi sombras moviéndose en las esquinas, demasiado rápidas para ser reales. Los ruidos inexplicables, como susurros y pasos en los pasillos, se volvieron comunes. No tardamos en compartir nuestras experiencias. Clara mencionó que había visto una figura oscura al pie de su cama la noche anterior, y Lucas, otro amigo que había estado en la sesión, dijo que había sentido como si alguien le tocara el hombro mientras dormía.
La paranoia y el miedo se apoderaron de nosotros. Decidimos investigar más sobre Malachai y el posible origen de estos eventos. Una búsqueda rápida en internet y visitas a la biblioteca local nos revelaron una historia oscura. Hace casi un siglo, la casa de Clara había pertenecido a un hombre llamado Malachai, un practicante de magia negra que realizaba rituales oscuros en el desván. Había sido acusado de invocar entidades malignas y desapareció misteriosamente, dejando un rastro de historias de terror entre los habitantes locales. Nuestra sesión de Ouija había despertado algo que había estado dormido durante décadas. Y ahora, ese ente oscuro nos seguía a cada uno de nosotros. Desesperados, buscamos la ayuda de un experto en lo paranormal. Encontramos a una mujer mayor llamada Ana, conocida por sus conocimientos sobre exorcismos y rituales de protección. La visitamos y le contamos nuestra historia. Ana nos escuchó con seriedad y preocupación. Nos dijo que habíamos invocado a un espíritu maligno que ahora buscaba aferrarse a nuestra realidad. La única manera de deshacernos de él era realizar un ritual para devolverlo a su dimensión. Pero advirtió que sería peligroso y que debíamos estar preparados para enfrentarnos a manifestaciones violentas del ente. Nos armamos de valor y decidimos seguir adelante con el ritual. Ana nos instruyó sobre los pasos a seguir. Debíamos volver a la casa de Clara y realizar el ritual en el desván, donde Malachai había llevado a cabo sus invocaciones. Necesitábamos ciertos elementos: sal para formar un círculo de protección, velas negras para representar el espíritu y hierbas específicas para purificar el espacio. Nos reunimos una noche de luna nueva, el momento más propicio para llevar a cabo el ritual según Ana. Al llegar a la casa, el ambiente era aún más opresivo que antes. Las sombras parecían más densas y un silencio antinatural llenaba el lugar. Subimos al desván, llevando con nosotros los elementos necesarios. Ana comenzó a trazar el círculo de sal mientras nosotros colocábamos las velas en posiciones específicas alrededor del círculo. Una vez todo estaba listo, encendimos las velas y Ana empezó a recitar las palabras del ritual, una antigua oración en latín destinada a romper el vínculo entre nuestra realidad y el ente oscuro. Mientras Ana recitaba las palabras, sentimos una presencia cada vez más fuerte. El aire se volvió helado y las velas parpadearon violentamente. Las sombras en el desván comenzaron a moverse de manera frenética, como si el ente luchara por mantenerse en nuestra dimensión. Un viento gélido nos azotó y un ruido ensordecedor llenó el desván, como si alguien estuviera gritando en nuestras mentes. El planchet de la Ouija, que habíamos colocado en el centro del círculo, comenzó a moverse por sí solo, formando palabras que nos amenazaban. No pueden deshacerse de mí, este es mi hogar, uno de ustedes me pertenece. La fuerza del ente era abrumadora, y sentíamos que en cualquier momento podríamos perder el control. Pero Ana continuó con el ritual, su voz firme y decidida. Nos instó a mantenernos en el círculo, a no romper la conexión. El ente, furioso, comenzó a manifestarse de manera más tangible. Una figura oscura apareció en el borde del círculo, observándonos con ojos llenos de odio. Podíamos sentir su malevolencia, su deseo de destruirnos por haber perturbado su descanso. Finalmente, en un clímax de energía, Ana gritó las últimas palabras del ritual. Una explosión de luz llenó el desván, cegándonos momentáneamente. El ente emitió un último grito ensordecedor antes de desvanecerse en la oscuridad. Las velas se apagaron de golpe y el silencio volvió a llenar el espacio. Nos quedamos allí, temblando y agotados, sin poder creer que lo habíamos logrado. La atmósfera de la casa cambió de inmediato. El aire se volvió más ligero y la sensación de opresión desapareció. Ana nos aseguró que el ente había sido devuelto a su dimensión y que estábamos a salvo. Las semanas siguientes fueron de recuperación. Aún teníamos pesadillas y ocasionales recuerdos de las experiencias traumáticas, pero poco a poco comenzamos a sanar. La casa de Clara volvió a ser un lugar de refugio y alegría. Decidimos nunca más jugar con fuerzas que no entendemos. El episodio nos dejó marcados, recordándonos siempre el peligro de lo desconocido. Aprendimos que hay límites que no deben cruzarse y que algunas puertas, una vez abiertas, son difíciles de cerrar.
La experiencia nos unió más como amigos, pero también nos hizo más cautelosos y respetuosos con lo que no podemos ver ni comprender completamente. Ahora, cuando alguien menciona la Ouija o juegos similares, siempre advertimos sobre los peligros, contando nuestra historia como una lección de precaución. Sabemos que tuvimos suerte de escapar con nuestras vidas y nuestras almas intactas y no queremos que nadie más tenga que enfrentar el horror que nosotros vivimos. El susurro del infierno. Me mudé con mi familia a una casa antigua en las afueras de la ciudad hace poco. La propiedad había estado vacante durante años, y aunque el exterior mostraba signos de abandono, el interior tenía un aire de grandeza desvanecida, con sus suelos de madera chirriante y techos altos. Nos enamoramos de ella de inmediato. Después de todo, buscábamos un nuevo comienzo tras la trágica pérdida de mi hermano menor, Tomás. La tristeza persistente y el dolor de su muerte habían dejado un vacío en nuestro hogar, un vacío que esperábamos llenar con nuevas memorias en esta casa. No pasó mucho tiempo antes de que nos enteráramos de los rumores sobre la casa, historias de eventos inexplicables y sucesos extraños contadas por los vecinos. Pero decidimos ignorarlas, atribuyéndolas a la superstición y la imaginación desbordada. Una noche, mientras desempacábamos las últimas cajas en el ático, encontramos una vieja tabla de Ouija. Estaba cubierta de polvo y telarañas, pero parecía intacta. Mi madre, siempre abierta a lo esotérico, sugirió que la usáramos para intentar comunicarnos con Tomás. Todos estábamos escépticos, pero la idea de escuchar a nuestro hermano una vez más nos pareció irresistible. Nos reunimos en la sala de estar esa misma noche. Apagamos las luces y encendimos algunas velas, creando un ambiente que nos hizo sentir a la vez emocionados y nerviosos. Nos sentamos alrededor de la tabla, colocando nuestras manos sobre el planchet. Mi madre comenzó a llamar a Tomás, pidiéndole que se manifestara. Al principio, no ocurrió nada. El silencio era denso, solo interrumpido por el crujido ocasional de la casa y el suave murmullo del viento. Pero luego, el planchet comenzó a moverse. Al principio, pensé que alguno de nosotros lo estaba empujando, pero las miradas de sorpresa y temor en los rostros de mi familia me convencieron de lo contrario. El planchet se movió lentamente, formando letras que deletreaban sí. El aire parecía volverse más frío y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Mi madre continuó hablando, preguntando si era Tomás. El planchet se movió otra vez, esta vez más rápido. Formó la palabra no. Nos miramos unos a otros, confundidos y asustados. Mi padre, siempre el escéptico, sugirió que dejáramos de jugar. Pero mi madre insistió, preguntando quién estaba allí. La respuesta fue un nombre que ninguno de nosotros reconoció, pero que de alguna manera nos llenó de un temor inexplicable: Gabriel. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Cada uno de nosotros empezó a escuchar susurros en la oscuridad, voces que revelaban secretos oscuros y horribles. A mí, me susurraban en medio de la noche, revelándome cosas que jamás hubiera querido saber sobre mis padres. Me decían que mi madre había tenido una aventura, que mi padre sabía pero lo había ocultado para mantener a la familia unida. Los susurros eran persistentes y crueles, sembrando semillas de desconfianza y resentimiento en mi mente. Mis padres también comenzaron a comportarse de manera extraña. Mi madre, normalmente tan cariñosa y comprensiva, se volvió distante y paranoica. La encontré más de una vez hablando sola, murmurando respuestas a preguntas inaudibles. Mi padre, por su parte, se volvió irascible y violento, como si luchara contra una ira interna que no podía controlar. La tensión en la casa era palpable y todos nos sentíamos al borde del colapso. Mi hermana menor, Sofía, comenzó a tener pesadillas horribles. Se despertaba gritando en medio de la noche, diciendo que había visto a un hombre oscuro en su habitación, susurrándole al oído. Los dibujos que hacía en la escuela comenzaron a mostrar figuras oscuras y ominosas, rodeadas de sombras y ojos siniestros. El miedo y la paranoia se apoderaron de todos nosotros, y la casa, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en una prisión de terror.
Intentamos deshacernos de la ouija, pero siempre parecía encontrar su camino de regreso a nosotros. La tiramos a la basura, la quemamos, incluso la enterramos en el jardín, pero cada mañana aparecía en algún lugar de la casa, como si estuviera decidida a quedarse. Mi madre, desesperada, intentó buscar ayuda de un sacerdote, pero él se negó a entrar en la casa después de escuchar nuestra historia. Los susurros se intensificaron, revelando secretos cada vez más oscuros y personales. Nos acusaban, nos culpaban y nos enfrentaban unos a otros. Llegó un punto en que apenas podíamos mirarnos a los ojos sin sentir una oleada de odio y resentimiento. La casa se llenó de gritos, llantos y discusiones. Nos estábamos destruyendo desde adentro. Una noche, después de una pelea particularmente violenta entre mis padres, decidí investigar más sobre la ouija y el espíritu que habíamos contactado. Pasé horas en la biblioteca y en internet, buscando cualquier información que pudiera ayudarme. Descubrí que Gabriel no era un nombre cualquiera. Había sido el líder de un culto satánico que realizaba rituales oscuros en la región hace más de un siglo. Había sido condenado y ejecutado por sus crímenes, pero su espíritu nunca había encontrado paz. Los rituales del culto incluían invocaciones y sacrificios, y la ouija que encontramos había sido utilizada por ellos. Gabriel había sido un ser malicioso en vida, y en la muerte, su odio y deseo de venganza solo se habían intensificado. Ahora, su espíritu estaba decidido a destruirnos, usando nuestros secretos y miedos en nuestra contra. Decidí que teníamos que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Convencí a mi familia para que se uniera a mí en un último intento de expulsar a Gabriel de nuestras vidas. Buscamos la ayuda de una médium local, una mujer mayor que había oído hablar de nuestra situación y estaba dispuesta a ayudarnos. Ella nos enseñó a realizar un ritual de purificación, con la esperanza de liberar nuestra casa y nuestras almas del espíritu maligno. Esa noche, nos reunimos nuevamente en la sala de estar, esta vez con la médium guiándonos. Encendimos velas blancas y colocamos sal alrededor de la habitación, creando un círculo de protección. La médium comenzó a recitar oraciones y cánticos antiguos, y sentimos una energía palpable llenando el espacio. Durante el ritual, los susurros se hicieron más fuertes, más desesperados. Podíamos sentir la presencia de Gabriel luchando contra nosotros, tratando de aferrarse a nuestra realidad. Pero a medida que las oraciones y los cánticos continuaban, la atmósfera comenzó a cambiar. El aire se volvió más ligero, y la opresión que había estado pesando sobre nosotros empezó a disiparse. Finalmente, en un momento de claridad, sentimos un estallido de energía y los susurros cesaron. La médium nos dijo que habíamos tenido éxito, que Gabriel había sido expulsado y que nuestras almas estaban libres. Lloramos de alivio y agotamiento, abrazándonos mientras la tensión y el miedo se desvanecían lentamente. Los días siguientes fueron difíciles, pero con el tiempo comenzamos a sanar. Las voces habían desaparecido y la casa se sentía diferente, más luminosa y acogedora. Mis padres trabajaron en reconstruir su relación y mi hermana y yo comenzamos a recuperar nuestro sentido de seguridad y normalidad. La experiencia nos había cambiado, pero también nos había unido de una manera que nunca habíamos imaginado. La ouija fue destruida finalmente y enterrada en un lugar lejano, asegurándonos de que nunca volvería a causar daño. Aprendimos a respetar lo desconocido y a nunca jugar con fuerzas que no comprendemos. Ahora, vivimos con una nueva apreciación por la vida y la familia, conscientes de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y control. Esa experiencia dejó cicatrices en nuestras almas, pero también nos enseñó la importancia de la unión y la fortaleza en los momentos más oscuros. Y aunque el recuerdo de Gabriel y su malicia siempre estará con nosotros, sabemos que, al final, logramos vencer el mal y proteger nuestro hogar y nuestra familia. Voces del más allá. El sótano de nuestra escuela siempre había sido un lugar de misterio y temor. Los rumores sobre su historia circulaban entre los estudiantes desde hacía años. Algunos decían que estaba embrujado, otros que allí se habían llevado a cabo rituales oscuros. Sin embargo, nunca creí en esas historias hasta el día en que decidimos explorar ese lugar prohibido.
Era una tarde gris y lluviosa cuando, aburridos y buscando algo que hacer, mis amigos y yo decidimos aventurarnos en el sótano de la escuela. Éramos un grupo de 5, Clara, Samuel, Diego, Ana y yo, Lucas. La curiosidad y el aburrimiento adolescente nos llevaron a tomar esa decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Descendimos las escaleras de piedra, iluminando nuestro camino con linternas. El aire se volvía más frío y denso a medida que nos adentrábamos en la oscuridad. El sótano era un laberinto de pasillos polvorientos y habitaciones abandonadas, llenas de viejos muebles, libros mohosos y cajas llenas de papeles amarillentos. En una esquina oscura, encontramos una vieja caja de madera. La abrimos y descubrimos un tablero de ouija, cubierto de polvo y telarañas. La idea de usarlo fue de Clara, siempre la más intrépida del grupo. Los demás nos reímos nerviosamente, pero finalmente accedimos, motivados por la emoción y el deseo de probar algo nuevo. Nos sentamos en el suelo frío y formamos un círculo alrededor de la ouija. Colocamos nuestras manos sobre el planchet y Clara comenzó a recitar una invocación improvisada. Al principio, no pasó nada. Nos miramos entre nosotros, riendo nerviosamente y haciendo bromas para aliviar la tensión. Pero entonces, el planchet comenzó a moverse. Primero lentamente, luego con más fuerza. Nuestros corazones latían con fuerza mientras el tablero empezaba a deletrear palabras y frases incoherentes. Clara preguntó si había alguien allí, y el planchet se movió hacia sí. Nos miramos sorprendidos, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Las respuestas se volvieron más claras y perturbadoras. Decían ser múltiples voces, todas ellas afirmando haber sido sacrificadas. Nos contaron historias de sufrimiento, dolor y traición, sus palabras llenas de desesperación y rabia. La atmósfera se volvió opresiva y el aire parecía cargado de electricidad. Decidimos detenernos, asustados por lo que habíamos desatado. Pero no fue suficiente. Esa noche, cada uno de nosotros comenzó a experimentar cosas extrañas. Me desperté en medio de la noche, sintiendo una presencia en mi habitación. El aire estaba helado y podía oír susurros en la oscuridad. Miré alrededor, pero no vi nada. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación, pero el miedo era demasiado real. Al día siguiente, nos reunimos en la escuela y compartimos nuestras experiencias. Samuel había visto sombras moviéndose por su casa, Diego había sentido manos invisibles tocándolo, Ana había tenido pesadillas horribles y Clara había oído gritos y llantos en su habitación. Estábamos aterrorizados, pero no sabíamos qué hacer. Las visiones y los ataques físicos se intensificaron con el tiempo. Sentía como si estuviera siendo vigilado constantemente. A menudo, veía figuras oscuras en los rincones de mi visión periférica y cuando giraba para mirarlas, desaparecían. Las voces en mi cabeza se volvieron más fuertes, susurros desesperados que me impedían dormir. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, sentí una fuerza invisible que me empujaba contra la pared. La presión en mi pecho era insoportable, como si una mano espectral intentara estrangularme. Luché por respirar, y cuando la presión finalmente cedió, caí al suelo, jadeando y temblando. Mis amigos corrieron hacia mí, preocupados y aterrorizados. Nos dimos cuenta de que los espíritus que habíamos invocado eran almas atormentadas, buscando venganza y justicia por sus sacrificios. Decidimos investigar más sobre la historia de la escuela y el sótano. Pasamos horas en la biblioteca, buscando en archivos antiguos y periódicos. Descubrimos que, hace décadas, el sótano había sido utilizado por un culto que realizaba rituales oscuros y sacrificios humanos. Las víctimas del culto eran principalmente jóvenes, como nosotros. Sus espíritus nunca encontraron paz y quedaron atrapados en ese lugar, llenos de ira y desesperación. Al invocarles con la ouija, habíamos abierto una puerta que no podíamos cerrar. Los espíritus ahora buscaban liberarse de su tormento, usando nuestras vidas como medio para hacerlo. La situación se volvió insostenible. Las visiones eran cada vez más perturbadoras, los ataques más violentos. Clara fue la primera en desaparecer. Un día, simplemente no apareció en la escuela. La buscamos por todas partes, pero no encontramos rastro de ella.
La policía no pudo ayudar y nosotros sabíamos que algo terrible le había sucedido. Desesperados, tratamos de encontrar una solución. Buscamos la ayuda de un sacerdote, pero él se negó a involucrarse, diciendo que eran asuntos más allá de su comprensión y poder. Finalmente, encontramos a una mujer mayor, una médium, que aceptó ayudarnos. La médium nos llevó de regreso al sótano de la escuela. Realizó un ritual para comunicarse con los espíritus y tratar de apaciguar su ira. Nos explicó que debíamos pedir perdón y ofrecer nuestra energía para ayudarles a encontrar la paz. El ritual fue intenso y agotador, pero al final, sentimos una calma extraña y un alivio en el aire. Esa noche, volví a casa y por primera vez en semanas, dormí sin interrupciones. No hubo susurros ni sombras, solo un profundo y reparador sueño. Al día siguiente, nos reunimos y compartimos nuestras experiencias. Todos habíamos sentido lo mismo, una liberación de la opresiva presencia que nos había acosado. Clara nunca regresó, y su desaparición sigue siendo un misterio. A pesar de la aparente calma, nunca pude olvidar lo que habíamos vivido. La experiencia me dejó con una cicatriz emocional profunda y un respeto por lo desconocido. Aprendí que hay fuerzas en el mundo que no debemos provocar y que jugar con lo sobrenatural puede tener consecuencias más allá de nuestra comprensión. La venganza. La idea de explorar lugares abandonados siempre me había atraído. Había algo en la decadencia y el silencio de esos sitios que me llenaba de una extraña sensación de paz y emoción. Fue así como, un viernes por la noche, un grupo de amigos y yo decidimos adentrarnos en una antigua iglesia que había sido abandonada durante décadas. La estructura, ubicada en las afueras de la ciudad, se alzaba imponente y sombría bajo la luz de la luna. Sus ventanas rotas y las puertas colgantes le daban un aire casi fantasmal. La decisión de llevar una ouija fue de Lara, siempre la más atrevida y entusiasta del grupo. Pensamos que sería una forma divertida de añadir un toque extra de misterio a nuestra aventura. Al llegar, nos colamos por una ventana rota y encendimos nuestras linternas, iluminando el interior polvoriento y en ruinas de la iglesia. Los bancos estaban cubiertos de polvo y telarañas, y el aire estaba impregnado de una humedad rancia. Nos acomodamos en el centro de lo que solía ser la nave principal, rodeados de sombras proyectadas por nuestras linternas. Lara sacó la ouija de su mochila y la colocó en el suelo, junto con unas velas que encendimos para añadir al ambiente espeluznante. Nos sentamos en círculo, con la ouija en el medio, y colocamos nuestras manos en el planchet. Las llamas de las velas parpadeaban suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes de la iglesia. Al principio, nos reímos y bromeamos sobre lo absurdo de lo que estábamos a punto de hacer, pero la atmósfera pronto se volvió seria cuando Lara comenzó a recitar una invocación. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de concentrarme. Poco a poco, el planchet comenzó a moverse, primero lentamente, luego con más firmeza. Las risas se desvanecieron y el silencio se apoderó de nosotros, mientras observábamos cómo el planchet deletreaba las palabras. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Lara. El planchet se movió rápidamente hacia sí. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía si alguno de mis amigos estaba moviendo el planchet a propósito, pero el ambiente se sentía inusualmente pesado. Preguntamos el nombre del espíritu y después de unos momentos, el planchet comenzó a moverse de nuevo, formando la palabra guardián. Lara preguntó por qué estaba aquí, y la respuesta que obtuvimos fue aún más inquietante: proteger. Nos miramos unos a otros, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. La idea de un espíritu protector en una iglesia abandonada tenía algo de sentido, pero había una tensión en el aire que no podíamos ignorar. Decidimos hacer más preguntas, pero las respuestas se volvieron más crípticas y oscuras. El planchet deletreaba palabras como venganza, atrapado y liberar. Sentí que algo no estaba bien. La atmósfera se volvió opresiva y el aire parecía más frío. Lara, sin embargo, estaba fascinada y seguía haciendo preguntas, aparentemente sin percatarse de la creciente inquietud entre nosotros. Fue entonces cuando el planchet se movió con una velocidad y fuerza inusitada, deletreando
soy el demonio. Mi corazón se detuvo por un momento. No podía creer lo que estaba viendo. Nos quedamos en silencio, paralizados por el miedo. Lara intentó mantener la calma, pero su voz temblaba cuando preguntó qué quería. La respuesta fue clara y aterradora: venganza. En ese momento, todas las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad total. Sentí un pánico frío que me invadía, y el sonido de nuestra respiración entrecortada llenaba el aire. Rápidamente encendimos nuestras linternas, pero la sensación de seguridad que antes nos daban ahora se había desvanecido. Las sombras parecían más profundas y amenazadoras. Decidimos que era hora de marcharnos. Recogimos nuestras cosas y nos dirigimos hacia la ventana por la que habíamos entrado. Sin embargo, mientras salíamos, sentí una presencia a mis espaldas, como si alguien nos estuviera observando. No me atreví a mirar atrás. Esa noche, apenas pude dormir. Soñé con la iglesia y con un ser oscuro que me observaba desde las sombras. Al día siguiente, me encontré con Lara y los demás. Todos parecían afectados por lo que había sucedido. Lara confesó que había tenido pesadillas similares y que se sentía observada. Decidimos no hablar más del asunto, esperando que con el tiempo las sensaciones se desvanecieran. Pero no fue así. Durante las siguientes semanas, cosas extrañas comenzaron a suceder. Mensajes escritos con lo que parecía ser sangre aparecían en las paredes de nuestras casas. Eran advertencias y amenazas, y siempre estaban firmados con la palabra guardián. Sentíamos una presencia constante, como si alguien nos estuviera siguiendo. La sensación de miedo y paranoia se intensificaba día a día. Un día, mientras estaba sola en mi habitación, escuché un susurro suave y helado. Era una voz profunda y gutural que repetía mi nombre una y otra vez. Me giré, pero no había nadie allí. El miedo se convirtió en pánico cuando vi un mensaje escrito en el espejo: cumple mi voluntad o sufrirás. Nos reunimos nuevamente para discutir lo que estaba pasando. Todos estábamos experimentando cosas similares, y el miedo en los ojos de mis amigos era palpable. Decidimos investigar más sobre la iglesia y su historia. Descubrimos que había sido construida en el siglo XIX y que había sido abandonada después de un incendio misterioso. Algunos rumores decían que un culto satánico había usado la iglesia para rituales oscuros y que un demonio había sido atrapado allí. Todo comenzó a tener sentido, aunque era aterrador. Habíamos liberado a algo oscuro y malvado, y ahora estábamos pagando el precio. Intentamos buscar ayuda, pero nadie nos creyó. Los eventos se intensificaron. Lara fue la primera en desaparecer. La policía no encontró ningún rastro, y nosotros sabíamos que algo terrible le había sucedido. Uno a uno, mis amigos empezaron a desaparecer. Las desapariciones fueron siempre precedidas por mensajes amenazantes y apariciones de sombras inquietantes. Sabía que mi tiempo se estaba acabando. Vivía en un estado de terror constante, esperando el momento en que el guardián oscuro viniera por mí. Intenté realizar un ritual para revertir lo que habíamos hecho, usando la información que había encontrado en antiguos textos de ocultismo. Me preparé en la soledad de mi casa, con velas, sal y símbolos de protección. Comencé a recitar las palabras del ritual, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. De repente, las luces se apagaron y la temperatura de la habitación cayó en picado. Una sombra oscura apareció en el centro de la habitación, una figura alta y amorfa con ojos rojos brillantes. El miedo me paralizó, pero continué recitando las palabras del ritual, con la esperanza de que funcionara. La figura avanzó hacia mí y sentí su presencia opresiva y malévola. Las palabras se hicieron más difíciles de pronunciar a medida que la sombra se acercaba. Sentí una mano fría y espectral alrededor de mi cuello, apretando lentamente. Luché por respirar, pero me negué a detenerme. Continué el ritual hasta que las últimas palabras salieron de mis labios. Hubo un momento de silencio absoluto, seguido por un grito ensordecedor y el súbito estallido de las velas. La sombra retrocedió, retorciéndose y desvaneciéndose en la oscuridad. Sentí una liberación inmediata, como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. La presencia desapareció y me derrumbé en el suelo,
temblando y sollozando. Sabía que el guardián oscuro había sido exorcizado, pero las cicatrices de su venganza permanecerían conmigo para siempre. Mis amigos nunca regresaron y la culpa y el dolor de su pérdida eran un recordatorio constante de nuestra imprudencia. Decidí dejar la ciudad y comenzar de nuevo en un lugar lejos de la iglesia y su oscuridad. La experiencia me dejó con una profunda desconfianza hacia lo desconocido y un respeto por las fuerzas que no podemos comprender. Aunque el guardián oscuro había sido derrotado, el precio que pagamos fue demasiado alto. La sombra del asesino. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero la pérdida de mi abuela me dejó en un estado de desesperación que me llevó a considerar opciones que antes habría descartado como absurdas. Mi abuela era todo para mí, su amor y sabiduría guiaron cada uno de mis pasos. Cuando murió, sentí un vacío que nada parecía poder llenar. Fue entonces cuando me topé con la idea de la Ouija, una tabla que supuestamente podía conectar a los vivos con los muertos. La idea de comunicarme con mi abuela era tentadora. Compré una Ouija por internet y la escondí en mi habitación, lejos de la vista de mis padres, quienes sin duda habrían desaprobado tal cosa. Esperé hasta una noche tranquila, cuando todos en la casa ya estaban dormidos. Encendí algunas velas, apagué las luces y coloqué la Ouija en el suelo de mi habitación. El tablero era de madera oscura, con letras, números y las palabras sí, no, adiós inscritas en él. Coloqué mis dedos en el planchet y respiré hondo, sintiéndome un poco ridícula pero también llena de esperanza. Cerré los ojos y pensé en mi abuela, en su risa y su voz suave. Pedí en silencio una señal, cualquier cosa que indicara que ella estaba conmigo. Al principio, nada sucedió. La habitación estaba en silencio, excepto por el leve crujido de la madera y el parpadeo de las velas. Justo cuando estaba a punto de rendirme, sentí un leve movimiento en el planchet. Mis ojos se abrieron de golpe y observé cómo el planchet se movía lentamente por el tablero, formando palabras. Hola. Mi corazón latía con fuerza. Respondí mentalmente, preguntando si era mi abuela. El planchet se movió de nuevo, formando la palabra sí. Una oleada de alivio y emoción me recorrió. Empecé a hacer preguntas, pequeñas cosas sobre recuerdos compartidos para asegurarme de que realmente era ella. Las respuestas fueron correctas y precisas. Sentí una conexión, como si mi abuela estuviera allí conmigo, guiando mis manos. Durante las siguientes noches, me volví adicta a estas sesiones. Pasaba horas hablando con mi abuela, o al menos eso creía. Sentía que me estaba ayudando a sanar, dándome la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, después de unas semanas, las respuestas comenzaron a cambiar. Las palabras que aparecían en la Ouija se volvieron más oscuras, más inquietantes. Preguntas inocentes eran respondidas con frases perturbadoras que no tenían sentido. Una noche, mientras intentaba hablar con mi abuela, el planchet se movió con una fuerza inusual, deletreando un nombre que no reconocí, Thomas. Pregunté quién era Thomas, pero las respuestas se volvieron incoherentes y confusas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Decidí terminar la sesión y guardé la Ouija, pero no pude sacarme el nombre de Thomas de la cabeza. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé con un hombre de aspecto sombrío, con ojos fríos y sin alma. Me desperté sudando, con el nombre Thomas grabado en mi mente. Investigué un poco en internet y descubrí que Thomas Crowley era un asesino en serie que había sido ejecutado décadas atrás. Había matado a varias personas de manera brutal y su nombre había sido infame en los titulares de los periódicos de la época. Mi curiosidad me llevó a volver a la Ouija. Quería saber más sobre este Thomas y por qué se había comunicado conmigo. Las respuestas que obtuve fueron inquietantes. Thomas afirmaba haber sido acusado injustamente y que quería justicia. A medida que pasaban los días, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Empezaron a surgir pensamientos oscuros y violentos que nunca antes había tenido. Mi comportamiento comenzó a cambiar. Me volví irritable y agresiva, algo completamente fuera de mi carácter. Empecé a tener lapsos de tiempo en los que no podía recordar lo que había hecho.
Mis amigos y familiares notaron el cambio y comenzaron a alejarse de mí, preocupados por mi estado mental. Sentía que una sombra se cernía sobre mí, una presencia que no podía sacudir. Una noche, después de otra sesión con la ouija, me desperté cubierta de sangre. Miré alrededor de mi habitación y vi símbolos extraños dibujados en las paredes con lo que parecía ser sangre. En el suelo, yacía el cadáver de un gato que no reconocí. El horror y la culpa me abrumaron. Intenté recordar lo que había pasado, pero mi mente estaba en blanco. Sentí que estaba perdiendo el control de mi propio cuerpo. Decidí deshacerme de la ouija. La llevé al bosque y la enterré, esperando que eso terminara con las pesadillas y los lapsos de memoria. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Las sombras en mi mente se volvieron más fuertes y empecé a escuchar una voz en mi cabeza, una voz que me instaba a hacer cosas terribles. La voz me decía que Thomas necesitaba justicia, que debía terminar lo que él había empezado. Intenté resistir, pero cada día era una lucha constante. Me vi atraída por lugares oscuros y peligrosos, sintiendo una necesidad insaciable de causar daño. Sabía que no era yo, pero la voz en mi cabeza era ineludible. Una noche, la voz se volvió insoportablemente fuerte. Me llevó a una casa en ruinas en las afueras de la ciudad, un lugar que no reconocí. Allí, encontré un altar improvisado con fotografías y objetos personales de las víctimas de Thomas Crowley. La voz me decía que completara el ritual, que derramara sangre para liberar su espíritu. Luché contra la influencia de Thomas, pero mis fuerzas flaqueaban. Sentía como si una mano invisible guiara mis acciones. Mis manos temblaban mientras sostenía un cuchillo, y mi mente gritaba en silencio, luchando por retomar el control. Justo cuando estaba a punto de cometer un acto irreparable, una chispa de voluntad se encendió dentro de mí. Recordé las enseñanzas de mi abuela, su amor y su fortaleza. Con una fuerza que no sabía que poseía, arrojé el cuchillo al suelo y corrí fuera de la casa. La voz de Thomas gritaba en mi cabeza, llena de rabia y frustración, pero me negué a ceder. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron sostenerme más. Al día siguiente, busqué ayuda profesional. Con la ayuda de un terapeuta y el apoyo de mi familia, comencé a reconstruir mi vida. Las sesiones de terapia fueron intensas, llenas de lágrimas y confesiones dolorosas. Lentamente, las sombras en mi mente comenzaron a disiparse y la voz de Thomas se fue apagando. Pero las cicatrices de esa experiencia quedaron grabadas en mi alma. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro frío de Thomas y sentía su odio. A pesar de todo, decidí que no dejaría que ese oscuro capítulo definiera mi vida. Me enfoqué en honrar la memoria de mi abuela, viviendo con la fuerza y el amor que ella me había enseñado. La ouija fue solo una herramienta, un portal a algo que nunca debía haber tocado. Aprendí que hay puertas que deben permanecer cerradas y que jugar con lo desconocido puede tener consecuencias devastadoras. Ahora, cada vez que siento una sombra pasar, me recuerdo a mí misma que soy más fuerte que cualquier oscuridad que pueda acechar. La vida siguió adelante y aunque nunca olvidaré lo que sucedió, encontré paz al aceptar que algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Vivir con la memoria de esa oscura experiencia me hizo más fuerte y me enseñó a valorar cada momento de luz. La sombra de Thomas Crowley se desvaneció, pero la lección de su ira y desesperación permanece, recordándome siempre a no jugar con las fuerzas que no podemos comprender. El ritual. La mudanza a una casa nueva debería ser una experiencia emocionante, una nueva etapa en la vida llena de posibilidades y descubrimientos. Sin embargo, mi traslado a la vieja casona victoriana en las afueras de la ciudad resultó ser el inicio de una pesadilla que nunca podría haber imaginado. Desde el primer momento que crucé el umbral, sentí una presencia incómoda, como si los muros mismos estuvieran observándome. El proceso de instalación fue lento. La casa estaba llena de recovecos y habitaciones olvidadas que parecían susurrar historias de tiempos pasados. Pero fue el ático lo que realmente capturó mi atención. Una tarde, mientras exploraba, encontré una trampilla en el techo del segundo piso.
Con algo de esfuerzo, logré abrirla y subí por una escalera de madera que crujía con cada paso. El ático estaba oscuro y polvoriento, lleno de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas. A medida que avanzaba, mis ojos se adaptaron a la penumbra y algo en un rincón llamó mi atención. Entre los trastos había un baúl antiguo, cubierto de telarañas y cerrado con un candado oxidado. Con algo de esfuerzo, logré forzar el candado y abrirlo. Dentro, encontré una ouija de madera, tallada con símbolos extraños y desgastada por el tiempo. Nunca había creído realmente en lo sobrenatural, pero siempre había tenido una curiosidad latente. Decidí llevar la ouija abajo, al salón principal. Mientras la limpiaba, noté que los símbolos tallados en el tablero no eran solo decorativos, parecían formar un patrón, una especie de mapa. Sin pensarlo mucho, decidí probarla esa misma noche. Esperé hasta que la casa estuviera en completo silencio. Coloqué la ouija en la mesa del comedor y encendí algunas velas para crear un ambiente más adecuado. Me senté frente al tablero, con el planchette en las manos, y comencé a formular preguntas básicas. Al principio, no pasó nada, solo el silencio abrumador de la casa. Pero después de un rato, sentí un leve movimiento en el planchette. El planchette se movía lentamente, deletreando palabras que no entendía. Los símbolos en la ouija parecían brillar bajo la luz de las velas, dándome la sensación de que algo más estaba presente en la habitación. De repente, el planchette se detuvo en seco y comenzó a moverse rápidamente, formando palabras claras y coherentes. Me dijo que la ouija pertenecía a una secta que realizaba rituales oscuros en esa misma casa y que el último ritual había quedado incompleto. El nombre del espíritu que había invocado era Armandus. No era solo un espíritu, sino el líder de la secta, atrapado entre este mundo y el otro, buscando desesperadamente completar su obra. Sentí un frío intenso en la habitación y una presencia abrumadora que me hizo temblar de miedo. Armandus estaba furioso y necesitaba un anfitrión para terminar el ritual que había comenzado siglos atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de eventos inexplicables. Comencé a encontrar símbolos tallados en las paredes de la casa, idénticos a los de la ouija. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba susurros en un idioma antiguo que no podía entender. Las velas se encendían solas y sombras inquietantes se movían por la casa, siempre fuera del alcance de mi visión directa. Decidí investigar la historia de la casa y la secta a la que Armandus había pertenecido. Pasé horas en la biblioteca local y en archivos antiguos. Descubrí que la casa había sido construida en el siglo XIX por un hombre adinerado llamado Richard Blackwood, conocido por sus prácticas ocultas. La secta de Blackwood había realizado numerosos rituales, invocando entidades de otras dimensiones. Sin embargo, el último ritual, destinado a otorgarles poder eterno, había sido interrumpido por la policía, dejando a Armandus atrapado entre mundos. Cada noche, los eventos paranormales se intensificaban. Sentía que la casa misma estaba viva, conspirando con Armandus para completarse. Comencé a experimentar episodios de sonambulismo, despertando en diferentes partes de la casa sin recordar cómo había llegado allí. Las marcas en las paredes se multiplicaban y el aire se volvía cada vez más denso y opresivo. Una noche, mientras exploraba el sótano, encontré una puerta oculta detrás de una estantería. La puerta llevaba a una pequeña habitación subterránea que claramente había sido usada para rituales. En el centro de la habitación había un círculo de símbolos tallados en el suelo, similares a los de la ouija. Sentí una fuerza invisible empujarme hacia el centro del círculo y supe que Armandus estaba intentando completar el ritual usando mi cuerpo. Intenté resistir, pero la fuerza era abrumadora. Mi mente se llenó de imágenes aterradoras de sacrificios y rituales oscuros. Sentí que mi voluntad se desvanecía, reemplazada por la de Armandus. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, recordé algo que había leído en los antiguos textos, un ritual de exorcismo que podría liberar al espíritu de Armandus y romper su conexión con nuestro mundo. Desesperado, comencé a recitar las palabras del exorcismo, usando la poca fuerza de voluntad que me quedaba. El aire en la habitación se volvió aún más frío y la presencia de Armandus se intensificó, como si luchara por aferrarse a este mundo.
Las sombras alrededor de mí se arremolinaban furiosas y las velas se apagaban y encendían intermitentemente. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, como si una barrera invisible se hubiera roto. La presencia de Armandus se debilitó momentáneamente y aproveché ese momento de debilidad para continuar con el ritual. Cada palabra parecía consumir más de mi energía, pero no podía detenerme. Finalmente, al recitar la última frase, un grito desgarrador llenó la habitación y las sombras se dispersaron abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí un vacío en mi interior, como si una parte de mí hubiera sido arrancada. Me desplomé en el suelo, exhausto y temblando, pero aliviado de que la pesadilla finalmente había terminado. La casa se sentía diferente, más ligera, como si una gran carga hubiera sido levantada. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir tranquilamente de nuevo. El ático permaneció cerrado y sellado, y nunca más volví a tocar la ouija. Sin embargo, las cicatrices de esa experiencia permanecieron. Cada crujido en la casa, cada sombra que se movía en la oscuridad, me recordaba a Armandus y al horror que había enfrentado. Decidí vender la casa y mudarme a otro lugar, lejos de los recuerdos de esa experiencia. Pero incluso en mi nuevo hogar, nunca pude escapar del todo. Las noches de insomnio se volvieron frecuentes y a veces, en el borde del sueño, escuchaba susurros lejanos, como un eco de Armandus que aún intentaba encontrar su camino de regreso. La experiencia me dejó con una profunda comprensión de lo desconocido y un respeto por las fuerzas que no podemos comprender. Aprendí que hay límites que no deben ser cruzados y que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden ser cerradas del todo. Vivir con el conocimiento de lo que existe más allá del velo de nuestra realidad es una carga que llevo conmigo todos los días, un recordatorio constante de que el mal puede adoptar muchas formas y que la curiosidad, a veces, puede ser nuestra peor enemiga. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.